Hola, mi nombre es Gonzalo Aspiri y soy director de animación de la productora Hookup Animation de Argentina. En este video les voy a mostrar algunas de las herramientas disponibles en Storyboard Pro 22 de Toon Boom. Storyboard Pro es el software de preproducción que es el estándar de la industria para la creación de storyboards y animatics, a los que le podemos agregar audio y video para facilitar el trabajo de los animadores. Vamos a abrir el software entonces haciendo doble clic en el icono que tengo en el escritorio. Y me voy a encontrar primero con dos ventanas de bienvenida. La primera me permite acceder a las herramientas de aprendizaje, a novedades o unirme a la comunidad. Y la ventana de bienvenida principal es donde puedo crear el proyecto. Tengo el espacio para agregarle el nombre, elegir dónde lo voy a guardar dentro de mi equipo. También le puedo agregar un título al proyecto y un subtítulo. También voy a poder elegir el espacio del color en el que voy a trabajar el proyecto y el formato y la resolución. Tengo varias opciones que van desde resoluciones y formatos chicos con un montón de variantes hasta 8K. En este sector voy a ver proyectos en los que estuve trabajando recientemente, o si no, puedo abrir el proyecto directamente buscándolo en mi equipo. Vamos a abrir entonces una escena. Una vez que abrimos el proyecto, nos vamos a encontrar con barras de herramientas, que cada una tiene distintas opciones según lo que tengamos que hacer en cada momento, y ventanas. Las ventanas tienen pestañas que podemos quitar haciendo clic en la X o agregar haciendo clic en el signo más, y tenemos una variedad de pestañas para agregar a esa ventana. Veamos ahora la pestaña de la librería. En la librería podemos guardar lo que se conocen como plantillas o templates. Una plantilla podría ser clips de audio, por ejemplo, o clips de video también. Puede haber dibujos, referencias que pueden usar otros artistas que están trabajando en un mismo proyecto y podemos compartir exactamente los mismos materiales. Esto es especialmente útil cuando trabajamos en un entorno con un servidor, por ejemplo en un estudio de animación donde puede haber varios artistas a la vez trabajando en un mismo proyecto. Tenemos además la pestaña de Storyboard. Desde acá podemos importar nuestro guión haciendo clic en el menú. Vamos a importar cuadro de texto. Y podemos agregar archivos TXT o RTF, incluso también archivos de Final Draft. En este caso voy a traer el TXT. Y ya tengo disponible el guión de mi proyecto. Desde acá puedo cortar y pegar segmentos en los distintos paneles del storyboard. Vamos a ver ahora las herramientas de dibujo. Storyboard Pro puede manejar tanto imágenes bitmap como trazos vectoriales. Y tiene algunas herramientas específicas o unas características específicas para las imágenes bitmap y otras para los trazos vectoriales. Voy a ir a mi librería y voy a buscar una plantilla y la voy a arrastrar al sector de layers de mi panel. Para poder usar las herramientas de bitmap, lo tengo que hacer en un layer específico de bitmap. Y para eso voy a hacer clic en este icono. Ahí me agrego el layer. Y ahora, con el pincel seleccionado, voy a ir a las propiedades de herramienta. Veo que tengo una serie de presets que me ofrece Storyboard Pro, algunos parámetros, y también puedo cambiar características haciendo clic en las propiedades avanzadas. Voy a ver que voy a poder elegir la punta, voy a determinar el tamaño mínimo y máximo. ¿Y cómo logro ese tamaño mínimo y máximo? Si es por medio de la presión, por medio de la inclinación del lápiz, o la velocidad del trazo, o incluso puedo invertir esas opciones. Le puedo determinar la transparencia de mi pincel, puedo hacer que tenga una segunda punta combinada con la primera, con distintas texturas. Puedo agregarle una textura de papel a mi pincel. Eso es para los pinceles bitmap. Para los pinceles vectoriales, herramientas vectoriales, voy a crear un nuevo
layer, en este caso que sea vectorial, haciendo clic en este icono. Voy a acercar un poco. Usando el pincel también voy a ver las propiedades. Tengo también presets y tengo también propiedades avanzadas. En las propiedades avanzadas voy a ver que tengo ahora esta opción que es tipo de pincel, que puede ser un vector sólido, que son estas opciones que veo acá, o puede ser un vector con texturas, que tengo también una serie de puntas disponibles. Puedo determinar el suavizado, la transparencia, también puedo agregar una segunda punta, textura de papel. Voy a bajar un poco el tamaño. Voy a usar un vector sólido para calcar el dibujo que tengo en otro layer. Una vez que hago el trazo puedo acceder al editor de contornos, que es la flecha blanca. Y con esta herramienta puedo seleccionar y mover los puntos de control y las manijas Bézier para variar el contorno de la curva. O también puedo hacerlo empujando la línea con el cursor. Otra herramienta que voy a usar es el editor de línea central, que con esto voy a poder modificar la trayectoria de la curva y no el contorno, que es lo que estaba haciendo recién. Puedo determinar también cuánto detalle tiene esa curva por medio del suavizado de línea central. Si tiene menos suavizado va a tener más puntos esa curva, y si es más alto va a tener menos puntos, es decir que va a suavizar más el trazo que hice. Del mismo modo, si utilizo un pincel con alguna textura, por ejemplo vamos a usar este, hago un trazo, también voy a poder usar las mismas herramientas con el editor de contornos, con los mismos puntos de control o las manijas Bézier, o el editor de línea central también, del mismo modo que con un trazo sólido, ¿no? Suavizándolo más o menos, agregando puntos de control para esa curva. Cuanto más alto el suavizado, menos puntos de control va a tener, y cuanto más bajo, más puntos de control va a tener la curva. Vamos a ver ahora la herramienta del lápiz. El lápiz es la herramienta más flexible que tiene Storyboard Pro porque podemos modificar los trazos fácilmente después de haberlos creado. En las propiedades de herramienta tenemos algunos presets. Vamos a las propiedades avanzadas y también podemos ver que tenemos texturas. Podemos definir el tamaño máximo y mínimo, el suavizado, y también podemos crear lápices personalizados. Si nos cuesta generar líneas consistentes por nuestro propio pulso, podemos hacer clic derecho en la barra gris, donde accedemos a las barras de herramientas, y vamos a elegir configuración de pluma. La configuración de pluma nos permite elegir unos estabilizadores. Está el de promedio, que al realizar el trazo va a ir como suavizando la línea que generamos, suavizando las imperfecciones de nuestro pulso. Y la otra opción es el estabilizador de cadena extraída. Y lo que va a hacer es, va a generar como una especie de cuerda de la que vamos a tirar para crear el trazo. Mientras más alto sea el valor, más va a incidir el suavizado en nuestro trazo. Y mientras más bajo, la línea va a obedecer más a nuestro propio pulso. Una ventaja nueva que tenemos es la de previsualización de textura, que al elegir algún lápiz que tenga una textura asignada, en este caso voy a elegir uno de carbonilla, podemos hacer el trazo y ver la textura elegida en tiempo real.
En versiones anteriores teníamos que esperar a terminar el trazo y recién ahí aparecía la textura que habíamos elegido. Ahora que ya empecé a pasar en limpio mi personaje, estaría bueno tener una imagen de referencia del modelo para poder ser más preciso y que sea consistente a lo largo de todo mi storyboard. Voy a agregar una pestaña con el icono más y voy a buscar vista de referencia. En esta ventana y haciendo clic en este icono, yo voy a poder agregar una o más imágenes de mi modelo, de mi personaje, para tenerlo siempre presente a la hora de pasar en limpio o a la hora de dibujarlo. Puedo también agregar imágenes desde la ventana de mi sistema operativo, arrastrando directamente el archivo. O también lo voy a poder hacer simplemente copiando y pegando las imágenes. Con estos dos botones voy a poder navegar por todas las imágenes que haya cargado. Una mejora que tiene esta nueva versión de Storyboard Pro es que ahora vamos a conservar estas imágenes que subimos a nuestro proyecto. En versiones anteriores había que cargarlas otra vez cada vez que lo abríamos. Vamos a ver ahora la herramienta de la línea. A esta herramienta accedemos por medio del icono del rectángulo. Haciendo clic en el ángulo inferior derecho vamos a ver el pequeño menú y ahí elegimos la línea. La línea tiene sus propiedades y tiene tres modos. Tenemos el de línea recta, simplemente haciendo clic y arrastrando. También vamos a tener el modo de curva. Hacemos clic, arrastramos y al soltar el clic vamos a tener oportunidad de generar una curva. Y el tercer modo es curva y contracurva o curva en S, que también voy a hacer clic, voy a arrastrar sosteniendo el clic y al soltar voy a tener la oportunidad de hacer una primera curva y cuando la termino con un clic tengo la oportunidad de hacer la segunda curva. Después voy a poder acceder al editor de contornos para agregar más puntos de control haciendo control clic sobre el trazo. Puedo agregar más puntos y ahí modificar la línea hasta llegar a la forma que necesito. Vamos a ver ahora otra herramienta. Voy a activar esta capa. Y esta herramienta es la herramienta del espejo. Voy a hacer clic en este icono. Y ahora puedo ver la imagen espejada justamente, o flipeada. Simplemente nos sirve para visualizar nuestro dibujo de una manera distinta, desde un ángulo, desde una perspectiva distinta, y así poder detectar errores que por ahí, acostumbrados a tenerlo siempre en una misma vista, se nos pueden pasar por alto. Alguna perspectiva o las proporciones. Ahora vamos a ver otra herramienta también que está dentro del icono del pincel y es el pincel de patrón. Lo seleccionamos. Accedemos a sus propiedades de herramienta y también tiene sus propias modalidades. Accedo haciendo clic en este icono. Vamos a ver ahora pincel de repintado y sobre esta capa voy a pintar y al soltar veo que se repintó el arte existente, no creó un trazo nuevo, sino que repintó lo que encontró en esa capa que estaba usando. Voy a sacar el estabilizador. Y la otra modalidad que tiene es modo pincel de superposición. Voy a seleccionar estas dos capas. Y ahora pinto sobre el que está encima. Voy a elegir un pincel más grueso. Lo voy a agrandar un poco más. Y al pintar sobre esto y al terminar mi trazo, voy a ver que solamente pinta
sobre el arte existente, sobre el arte que encontró en esas capas que tengo seleccionadas. También puedo hacerlo creando una capa nueva, vectorial, seleccionando la capa que voy a usar y sumo las dos que tengo debajo. Entonces ahora lo mismo, al hacer el trazo y terminarlo, va a quedar restringido por las capas que tengo debajo. De esta manera, al tenerlo separado, puedo apagarlo o encenderlo o variarle la opacidad desde este espacio, ya que en esta modalidad sí me creo arte nuevo. Otra cosa que puedo hacer es generar un relleno automático para mis personajes. Voy a asegurarme de que el área a la que le quiero generar el relleno esté bien cerrada. Entonces voy a agarrar el lápiz, el color negro y voy a cerrar la silueta. Y con esta capa seleccionada voy a buscar en el menú de capa generar mate automático. Puedo definir el radio, el color y voy a tildar la opción de crearlo en una capa nueva. Voy a variar el color a un blanco. Le doy a aceptar y ahí veo que me creó un layer nuevo que está por debajo del layer que había seleccionado y generó un relleno blanco para el personaje, logrando mucha mayor claridad, sobre todo cuando tengamos varios personajes en escena o también cuando el personaje esté sobre algún fondo, tener el personaje pintado de blanco o de cualquier color me va a ayudar a obtener mayor claridad. Vamos a ver ahora cómo importar imágenes en Storyboard Pro. Tenemos varias formas de hacerlo y también podemos importar varios formatos distintos. Pueden ser imágenes planas como JPG o PNG, o también imágenes integradas por capas como los PCDs, y Storyboard Pro nos va a respetar la estructura y el orden de esas capas. Voy a ir a Archivo, Importar, Imágenes como capas o imágenes como escenas puede ser también. También puedo hacer copy-paste o podría también arrastrar una imagen desde mi explorador de Windows, por ejemplo, o arrastrar también desde la librería, que es lo que vamos a hacer ahora. Por supuesto, previamente tenemos que haber importado esos elementos a la librería, ¿no? Voy a crear una escena primero y voy a arrastrar el archivo a mi escena. Veo que está compuesto por varias capas y voy a buscar una de esas capas y con el botón derecho voy a ir a la opción Compartir dibujo. Veo que aparece un asterisco al lado del nombre y voy a duplicar este panel 2 veces. Voy a buscar una herramienta de dibujo, por ejemplo el pincel, tengo ese color rojo, y en la capa que acabo de compartir voy a modificar el dibujo, voy a agregar algo, por ejemplo una carita, y veo que esa misma carita aparece en la capa correspondiente en los paneles que había duplicado. Esa capa o ese layer estaba compartido. Si yo borro algo del dibujo o lo modifico, también se va a modificar en los distintos paneles. Y si quiero desvincular la capa de alguno de los paneles, voy al botón derecho, la desvinculo y ahora esa capa de ese panel ya no está más vinculada a los demás paneles. Ahora vamos a ver otro espacio de trabajo
que nos permite agregar escenas, renombrarlas y también reordenarlas. Voy a hacer clic en este icono de acá, que es el de Vista General. Puede tomar un segundo para actualizar el espacio de trabajo. Y ahora vemos que nos muestra las mismas escenas que teníamos antes, pero de otra forma. Ya no tenemos el espacio para dibujar. Ahora voy a acceder a la librería y voy a arrastrar una escena a mi lugar de trabajo. Ahí la agrego y puedo ver todos los paneles que corresponden a la escena. Y ahora voy a agregar una más, pero esta vez lo voy a hacer entre dos escenas existentes. Puedo agregarla al principio de una escena o al final, o al principio de mi storyboard, o incluso entre dos paneles de una escena existente. Lo que voy a hacer es soltarla entre estas dos escenas. Me va a aparecer una ventana, un cuadro, que me pregunta si quiero renombrar la escena. Voy a elegir del menú, volver a numerar las escenas y voy a poner que esta escena sea la número 3. Queda 1, 2 y la tercera es la que estoy insertando. Y va a renumerar el resto de las escenas también, correlativamente. La 1A que estoy insertando va a ser la 3 y 4 y 5 las demás. Ahí está, me agregó la escena y renombró las que estaban antes. Y tengo acá la escena 5. Vamos a ver ahora cómo trabajar con los cuadros de texto para los paneles. Voy a cambiar a la vista vertical, haciendo clic en este icono, y me voy a encontrar con una distribución de ventanas que me permite ver los cuadros de texto que corresponden a cada panel. Voy a venir a la pestaña Storyboard y, por ejemplo, puedo seleccionar parte del guión y arrastrarlo hacia alguno de los cuadros de texto. También voy a poder tipear directamente si no tengo ingresado ningún guión. Y también haciendo clic en el menú de alguno de los cuadros de texto puedo agregar, por ejemplo, un cuadro que sea de boceto. Podemos renombrarlo si queremos. Y en este cuadro, usando alguna de las herramientas de dibujo, voy a poder hacer algún boceto o alguna indicación dibujada para los artistas de storyboard, alguna corrección o incluso para los animadores. Vamos a ver ahora cómo podemos generar en Storyboard Pro un efecto de multiplano. Voy a cambiar la vista de vuelta a mi espacio de trabajo de dibujo. Y si bien en Storyboard Pro trabajamos en general con arte 2D, en realidad cada una de estas capas está distribuida a lo largo del eje Z. Al tomar la herramienta de rotación 3D, puedo ver la distancia que hay entre cada una de estas capas 2D. Algunas están más lejos y otras más cerca de cámara, generando una profundidad, digamos, real en nuestra escena. Voy a agregar ahora una línea de tiempo. Me voy a acercar un poco. Y si veo cómo se desarrolla esta escena, voy a poder apreciar esa sensación de profundidad generada por las capas distribuidas en el eje Z y por el movimiento de cámara. Lo que esté más cerca de cámara se va a mover más rápido y lo que esté más lejos, por ejemplo las nubes, se van a mover mucho más lento. Y así, a pesar de tener capas 2D, puedo generar la profundidad que me da un entorno 3D. Les quiero mostrar ahora una herramienta que se llama Mantener Tamaño. Es este icono que tenemos acá. Y nos sirve para generar profundidad en una composición que tenga varias capas. Por ejemplo, voy a tomar este árbol, voy a buscar una vista superior, es decir, que veo mi escena desde arriba. Veo representados en distintas líneas las capas de mi escena. Y con esta herramienta, Mantener Tamaño, puedo traerlas más cerca de cámara, que es el triángulo este que vemos acá.
Eso representa la cámara. Puedo alejar las capas o acercarlas a la cámara. Puedo seleccionar distintos elementos. Y puedo generar profundidad entre ellos. Cuando muevo las capas, acercándolas o alejándolas de cámara, vemos que varía su tamaño. Yo veo que esa línea, cuando la acerco a cámara, se achica y cuando la alejo se agranda. ¿Qué está pasando? Está variando su tamaño justamente para mantener la composición que tenía inicialmente. Acá lo vemos mejor en la vista de escena con una perspectiva, ¿no? Yo acerco a cámara y se achica, y la alejo y se agranda. Pero la composición, si yo veo en vista de cámara, no varía. Tengo la misma composición que tenía inicialmente. Ahí, por ejemplo, traigo el piso adelante, pero mi composición sigue intacta. Esto es muy útil para generar profundidad, pero manteniendo la composición. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, para generar movimientos de multiplano y así simular un espacio tridimensional. Vamos a ver ahora cómo incorporar animación en nuestro storyboard. En Storyboard Pro es muy sencillo agregar keyframes para cada capa. Voy a seleccionar una de ellas, en este caso la de los vehículos que vienen atravesando la escena. Y con el elemento seleccionado voy a hacer clic en el icono del más. Le estoy agregando un keyframe, un fotograma clave a esa capa. Ahí se me activa el icono del hombrecito como corriendo o animado. Quiere decir que tiene animación esa capa. Y me voy a ir al final del panel. Y voy a agregar otro fotograma clave, otro keyframe, haciendo clic en el icono más. Voy a ir al último keyframe, al último fotograma clave, y usando la herramienta de transformación voy a desplazar a estos vehículos para que le vayan ganando a la cámara y que se adentren en la selva. Acá tenía un keyframe de más, lo voy a borrar. Ahora sí. Por ejemplo, lo que voy a hacer es agregar un keyframe de opacidad, haciendo clic en el signo más, y voy a bajar la opacidad a 0. Entonces, la sensación que da es que los vehículos van desapareciendo, se van perdiendo en la selva. Para navegar por los keyframes o los fotogramas clave de la opacidad, uso las flechitas. Hacia la derecha voy al último keyframe y con la flechita de la izquierda voy al primero. Otra cosa que puedo hacer es variar la aceleración y desaceleración de mis capas animadas. Si yo veo la interpolación, que es esa línea naranja, veo que todas las líneas que me marcan la interpolación están a la misma distancia, quiere decir que no hay aceleración ni desaceleración. Esto lo puedo cambiar desde las propiedades de herramientas. Voy a tener el punto A, que es el del inicio, y el punto B, que es el de llegada. Entonces, si yo anoto, por ejemplo, 1 en el punto A, voy a ver que ahora las líneas que me marcan la interpolación están más cerca del punto A. Eso quiere decir que tiene un arranque lento y va acelerando a medida que avanza la escena. Y digamos que quiero que desacelere al entrar en la selva. Voy a ir al punto B. También le voy a poner 1, un valor de 1. Y ahora veo también que las líneas que me marcan la interpolación se van acercando a ese punto B. Quiere decir que va desacelerando. También puedo agregar keyframes a la cámara. Ya tenía los de inicio y de llegada, pero puedo agregar alguno en la mitad de la escena. Voy a usar la herramienta para manipular la cámara, que es la que está debajo de la herramienta de transformación. Y al agregar un keyframe me va a aparecer un recuadro marcándome que ahí tengo una posición nueva. Puedo hacer zoom in
y zoom out de alguno de los ángulos. Puedo rotar la cámara y también puedo posicionarla en un lugar distinto. Y esas fueron algunas de las opciones para animar capas y cámara de Storyboard Pro 22. Vamos a ver ahora una herramienta muy útil a la hora de dibujar o de seguir la continuidad de un movimiento, la fluidez, que es la herramienta del Onion Skin o papel de cebolla. Activando este icono vamos a poder ver los paneles anteriores y siguientes al que estamos trabajando actualmente. Nos va a mostrar en verde el panel siguiente y en rojo el panel anterior. Y lo que se puede ver es que me muestra el papel de cebolla colores plenos. Eso a veces puede ser un poco confuso, entonces voy a ir a las preferencias, voy a buscar la pestaña de cámara y ahí voy a tildar la opción luminosidad con alfa, que lo que va a hacer es mostrarme los colores claros del dibujo, me lo va a mostrar como transparentes y los colores oscuros me lo va a mostrar más opacos con el color del papel de cebolla, ¿no? Rojo para los anteriores y verde para los siguientes. Otra opción que tengo es elegir si ese papel de cebolla se va a ver por debajo de mi dibujo actual o por encima. Lo voy a poner por encima, le doy a aceptar y veo que ahora el papel de cebolla aparece por encima de mi dibujo. Lo voy a dejar en la opción anterior, que es como prefiero usarlo yo, que es por debajo. Otra opción que tengo es ver solamente el papel de cebolla de la capa que estoy usando en este momento. Haciendo clic en este icono voy a ver el papel de cebolla solamente de la capa C, lo que lo hace mucho más legible. Y si selecciono otra capa voy a ver el papel de cebolla de esa capa. Vamos a ver ahora la herramienta de las guías, que nos va a servir especialmente para dibujar fondos que tengan alguna perspectiva complicada o simplemente que a nosotros nos cueste resolver. Para eso voy a agregar una pestaña nueva, haciendo clic en el icono de más. Voy a buscar la pestaña de las guías y la voy a agregar a esta ventana. Y acá me encuentro con que ya tengo un modelo de guía disponible, pero si hago clic en el signo más, me voy a encontrar con un menú que tiene muchos más modelos disponibles. Guía de ojo de pez, guía de 2 puntos, de 5 puntos, etc. Y la vamos a elegir de acuerdo a lo que necesitemos hacer. Voy a usar la guía que tengo acá disponible. Y estas guías son editables. Si yo hago clic en este icono, estaba bloqueado y ahora la puedo editar. Voy a poder modificar el horizonte, lo puedo rotar, subir o bajar, mover los puntos de fuga, los que están sobre la línea del horizonte también. Y una vez que estoy OK con la guía que acabo de editar, la voy a bloquear de vuelta. Y si tengo este icono activo, con herramientas de dibujo solamente voy a poder dibujar en el sentido de la guía. Es decir, es como que se me bloquea el trazo para que coincida con la guía que tengo debajo. De esa manera voy a tener la certeza de estar haciendo una perspectiva perfecta. Si quisiera hacer un trazo sin estar restringido por la guía, voy a apagar el icono y ya puedo dibujar libremente de nuevo. Cuando quiero seguir con el fondo, por ejemplo, activo de vuelta y vuelvo a tener la guía activa para mis trazos. Una vez que terminé de calcar el dibujo que tengo debajo, en este caso voy a ocultar la guía para volver al modo de dibujo habitual. También puedo importar guías o exportarlas. Vamos a ver ahora un poco cómo maneja Storyboard Pro los elementos 3D. En Storyboard Pro podemos importar modelos 3D y combinarlos con otras capas 2D, como podemos ver en esta escena. Le voy a dar play
Y vamos a ver que incluso podemos agregar un movimiento de cámara y los elementos 2D aparecen perfectamente integrados con el escenario 3D en este caso. Si al crear los elementos 3D los dividí por partes, voy a poder sumar la pestaña de Gráfico 3D y voy a poder seleccionar a cada uno de los elementos de los modelos 3D. Y usando la herramienta de transformación y seleccionando algunos de estos elementos, los voy a poder animar individualmente como si fueran cualquier otro objeto de la escena. Los puedo seleccionar y los voy a poder rotar, escalar y desplazar también. Storyboard Pro también me va a permitir importar imágenes planas a partir de modelos 3D. Por ejemplo, en esta escena, el carro fue importado como un elemento plano, como una imagen plana. Una vez que lo importé, puedo modificar el ángulo haciendo clic con el botón derecho del mouse sobre la capa y voy a actualizar posición del modelo. Y me va a abrir esta ventana en la que puedo variar la posición del carro, por ejemplo. Puedo moverlo en los distintos ejes, acercarlo, rotarlo también en los 3 ejes. Y una vez que estoy conforme con el nuevo ángulo, voy a hacer clic en renderizar a escena y me va a aparecer la imagen actualizada. Otra posibilidad que tenemos es dibujar sobre los elementos 3D. Por ejemplo, me voy a acercar al carro y lo voy a seleccionar y voy a agarrar esta herramienta y voy a hacer clic como seleccionando el carro, y lo que hace Storyboard Pro es me crea una capa por encima de la capa del objeto 3D. Ahora voy a agarrar una herramienta de dibujo, en este caso el pincel. Voy a elegir un color y voy a dibujar una cara, por ejemplo. Y ya vemos que, si bien no está perfecto, se acerca bastante a la posición y al ángulo del carro, ¿no? Pero podemos ajustarlo un poco más todavía. Voy a agarrar la herramienta de transformación y me voy a asegurar de hacer clic en este icono, ajustar a superficie 3D en las propiedades de herramienta. Lo voy a rotar. Voy a cambiar a vista de escena para poder rotar el ángulo y acomodarlo mejor. Y con un simple ajuste ya me queda mi capa 2D alineada con el elemento 3D. Estuvimos viendo en algunos ejemplos los animatics, pero no cómo manipular la línea de tiempo. Para eso vamos a cambiar al espacio de trabajo específico para animatics, que es el de línea de tiempo. Vamos a darle play al animatic. Challenger, racing for freedom. Mouse. And now, our undefeated champion. Bueno, pudimos ver nuestro animatic y nuestro espacio de trabajo consiste en nuestro storyboard, los paneles de nuestro storyboard y tracks de audio. A los paneles puedo variarles la duración. Puedo moverlos a un lugar distinto de mi proyecto. Y Storyboard Pro me va a preguntar si los quiero renombrar. Puedo agregar marcadores a mi línea de tiempo para identificar un momento específico. Esos marcadores también los puedo asociar con algún panel, los puedo vincular con algún panel. Y entonces al mover esos paneles de lugar, los marcadores los van a acompañar. Muchas veces podemos necesitar ver un render
terminado ya cómo va a quedar nuestro animatic al mismo tiempo que estamos trabajando. Tal vez la configuración ideal sea tener una ventana con el render final en otro monitor. Y Storyboard Pro nos da esa opción. Si voy al icono del más, puedo agregar la pestaña reproducir. Y voy a tener esta franja que me va a mostrar segmentos rojos y verdes. Los verdes son los que ya están renderizados y los rojos son los que el sistema lo tiene que actualizar en la memoria temporaria. Si yo le doy play, el programa va a hacer un render para actualizar los segmentos que todavía no están actualizados. Racing for the freedom! Vamos a ver cómo podemos incorporar clips de video a nuestro animatic. Voy a agregar primero un track de video, haciendo clic con el botón derecho del mouse sobre este sector gris. Nueva pista de video. Y ahora puedo venir, por ejemplo, a mi explorador y arrastrar directamente el archivo que necesite al track que acabo de crear. Lo voy a alinear con mi escena y veo que es la imagen que va dentro de la pantalla de este cartel gigante. Puedo modificarlo con la herramienta de transformación. Puedo, por ejemplo, rotarlo. Veo que puedo incorporar vídeos con transparencia. Puedo escalarlo también. Voy a habilitar la pestaña de reproducir. Y si le doy play, bueno, va a ser un render actualizando la memoria temporal que tenía. 3, 2, 1. Strike! Este clip de video funciona un poco como si fuera un panel, porque tengo la capa del video y puedo agregarle otra capa arriba para hacer indicaciones a los animadores o correcciones sobre el animatic. Vamos a ver ahora cómo podemos generar algunos efectos en Storyboard Pro. Voy a ir a esta escena y a una de las capas le voy a dar un efecto de desenfocado. Voy a seleccionar la capa que quiero desenfocar, que en este caso es la capa A, cuando la mano está cerca de cámara. Voy a hacer clic con el botón derecho sobre esta capa y voy a ir a aplicar efecto. Tengo desenfocar, desenfoque de zoom radial o desenfoque direccional. En este caso voy a ir al desenfocar. Y me va a abrir esta ventana donde puedo determinar el radio de ese desenfoque. Y con este botón, y si hago clic en vista previa, voy a ver cómo va a quedar antes de darle aceptar al efecto. Voy a subir un poco más, voy a poner 10. Supongamos que está bien eso, le voy a dar a aceptar. Y una vez que le doy clic en aceptar, me va a avisar que va a convertir esta capa en una de bitmap, porque solamente se puede aplicar sobre capas bitmap. Le doy a aceptar. Y ahí me hizo el efecto y convirtió la capa en una capa bitmap. Y lo sé porque ahora tengo disponibles solamente estas herramientas para trabajar en bitmap. Vamos a ver ahora cómo trabajar con audio. La mejor manera de trabajar con audio es usando el espacio de trabajo de la línea de tiempo. Vamos a usar esta escena y vamos a ver que tenemos en este track de audio un espacio libre. Voy a abrir directamente el explorador de mi sistema operativo y voy a arrastrar la pista de audio hasta el track de audio donde lo quiero ubicar. Lo voy a alinear con el panel correspondiente y voy a hacer clic en el botón derecho y le voy a poner un color naranja también para identificarlo fácilmente. Una cosa que puedo hacer es seleccionar el clip de audio con el panel al que corresponde y los puedo vincular. Voy a hacer clic con el botón derecho, vincular clips con el panel y ahora si yo muevo
el panel a otra parte de mi proyecto, el clip lo va a acompañar. Vamos a deshacer eso. También con el botón derecho del mouse puedo ver la forma de onda de mis clips de audio, también mostrar volúmenes. Esta franja de volumen la puedo subir y bajar. E incluso con Alt-Click puedo agregarle keyframes para animar el nivel de volumen. También tenemos una pestaña especial para efectos. Si yo voy al icono más, puedo agregar la pestaña de pila de efectos. Y puedo agregar con este icono algunos efectos que tengo disponibles. Por ejemplo, reverberación. Y puedo agregar varios efectos a un mismo clip y el resultado puede cambiar dependiendo qué efecto tengo primero. Vamos a ampliar un poquito la ventana. Otra cosa que puedo agregar con el icono más es los niveles de audio. Puedo desanclar la pestaña, tenerla flotando en mi espacio de trabajo, o la puedo anclar agregando otra ventana, por ejemplo al lado de la línea de tiempo, y la puedo tener en sentido vertical como horizontal. Al darle play me va a mostrar los niveles de audio de ese clip, del proyecto entero en realidad. Y tengo también dos modos con picos dinámicos o picos estáticos. Picos estáticos me va a mostrar el nivel más alto al que llega mi clip de audio por medio de una franja blanca. Y picos dinámicos me va a mostrar los niveles más altos a medida que vaya llegando a esos niveles más altos, también por medio de unas franjas blancas. También puedo aislar un clip de audio para concentrarme específicamente en alguno. Y lo mismo de los efectos, ¿no? Ya sea los efectos o el nivel de sonido me va a mostrar lo correspondiente a ese clip de audio que está aislado. Vamos a ver ahora cómo podemos manejar un proyecto en el que necesitamos que varios artistas estén trabajando simultáneamente. Por ejemplo, podríamos dividir el trabajo en distintas escenas para que trabajen artistas diferentes. Estas escenas se pueden extraer, pero se mantienen vinculadas al proyecto original. Por ejemplo, vamos a tomar esta escena y vamos a hacer que en este panel el personaje tenga los ojos un poco más cerrados, con una expresión un poquito más amenazante. Para eso lo que vamos a hacer es agregar una pestaña que se llama Gestión de Proyectos. Voy a seleccionar uno de los paneles de la escena que quiero extraer y voy a ir al menú, voy a hacer clic en el menú y voy a ir a Extraer. Me va a preguntar si quiero guardar el proyecto primero, le voy a poner que sí. Y acá me aparece en esta ventana el listado de escenas. Voy a elegir la escena 23. Y me voy a acordar de habilitar vincular proyecto extraído. Ahora sí voy a poner extraer escenas seleccionadas. Y voy a buscar un directorio. Y le voy a poner un nombre. Escena 23 y pongo guardar. Esto ya le doy a aceptar y ahí me aparece en mi ventana de gestión de proyectos, me aparece la escena 23. Ahora voy a abrir otra sesión de Storyboard Pro y voy a trabajar en la escena extraída. Voy a abrir el proyecto, voy a buscar la escena 23 y la abrimos. Ahora me abre la escena y veo que tengo solamente los paneles que corresponden a esa escena, ¿no? Voy a elegir este panel, que es el que quiero corregir. Voy a agregar
otro layer vectorial. Voy a buscar alguna herramienta, el pincel por ejemplo. Voy a elegir el color negro. Y voy a pintar un poco de negro para que el personaje aparezca con los ojos más cerrados. Voy a ampliar el pincel. Supongamos que estoy conforme con ese arreglo. Voy a guardarlo y voy a cerrar esta sesión de Storyboard Pro. Voy a volver entonces al proyecto original. Todavía no se actualizó la escena que acabo de corregir, pero voy a refrescar con este icono, actualizar estado de proyecto. Y ahora va a detectar si alguna escena vinculada fue modificada. Al hacer clic en el icono me aparece ese círculo amarillo y que quiere decir que el proyecto fue modificado desde la última vez que lo salvamos. La voy a seleccionar y voy a hacer clic en este icono, combinar paneles modificados del proyecto seleccionado. Me abre esta ventana. Tengo acá algunas opciones, sustituir solo ilustración. Le doy a aceptar. Me avisa que en la escena 23 el panel 4 fue actualizado. Y ahora en mi proyecto original tengo ese panel actualizado. Ahora que estuvimos viendo muchas herramientas de Storyboard Pro 22, desde animación, gestionar proyectos, agregar efectos y trabajar con sonido, estamos listos para exportar nuestro proyecto. Para eso voy a ir a Archivo, de ahí a Exportar, donde me encuentro con todos estos formatos. Mapa de bits, layout, imagen actual, CSV, EDL, película, PDF, audio, a Harmony, FBX. El de Harmony es muy importante porque podemos exportar directamente nuestro proyecto y abrirlo en Harmony conservando movimientos de cámara, las duraciones de los paneles, las distintas capas, y de ahí los animadores pueden empezar a animar directamente. También tenemos conformación, que podemos exportar el proyecto entero o exportar paneles con seguimiento o algunos paneles seleccionados. Y lo que nos permite esto es exportar en formatos AIFF y XML para abrir después en Final Cut Pro o Premiere, trabajar ahí los proyectos y volver a importarlos en Storyboard Pro 22. Por ejemplo, si quiero exportar como película, me voy a encontrar con esta ventana, con estas opciones. En esta versión, Storyboard Pro 22 permite exportar en formatos Apple ProRes. Acá veo que puedo exportar en QuickTime ProRes Movie. Y tengo opciones como Apple ProRes 4444 o 422, entre otras. Este fue el repaso por las herramientas de Storyboard Pro 22. Espero que les haya gustado el video. Ante cualquier duda pueden ir a www.toonboom.com. Muchas gracias por mirar el video.